Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente me es grato poder estar saludándolos en esta mañana de miércoles y sobre todo estar dando la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, que es por parte de la empresa Hazard y de Instalip, que nos estarán el día de hoy compartiendo esta información. Ya veo tanto a María Camila como a José Merino conectados. Ya les estoy pasando por aquí el rol para que puedan estar proyectando su información. Y mientras tanto, pues yo también voy a aprovechar para presentarlos de manera breve para que podamos ya pasar al tema que hoy nos traen. Tengo el gusto hoy de presentar a María Camila Giraldo. Él ya es Partner Manager de Instalip y cuenta con experiencia en consultoría en estrategia y también como consultora en el canal, para el canal y estrategias en el canal de ventas y alianzas estratégicas. Y por otra parte también presento a José Merino, que él es VP de Transformación Digital Mecanogis. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un MBA en Swinburne University, Australia, y diplomado en transformación digital e industria 4.0 de la Universidad Católica de Chile. El día de hoy ellos nos estarán hablando de cuáles son los 5 pasos para triplicar la eficiencia en la operación del supermercado, por lo cual me gustaría darles pues la más cordial bienvenida a nombre de G1 México. En este momento estaré yo ya tornándoles a ustedes cámaras y micrófonos, también invitar a la audiencia para que estén participando, traen una actividad diferente, estaremos ahí por parte de nuestros speakers compartiendo algunas preguntas que es importante nos estén apoyando en sus respuestas a través de la plataforma y también compartir todas aquellas inquietudes y preguntas que tengan a través del chat para estarlas compartiendo con ellos al término de esta sesión. Muchas gracias y bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes aquí en Chile, buenos días en México, bueno, en distintos países de Latinoamérica. Oye, bueno, vamos a hablar hoy día de soluciones logísticas de última milla y cómo poder, cuáles son los desafíos que se enfrentan hoy día, tanto los supermercados, farmacias, todo el retail en general, ¿ya? Y ahí en lo que están viendo hoy día es cómo han evolucionado los e-groceries a través de los años. Y esto es muy importante de poder verlo, porque vemos desde una fase inicial en la cual tentaban los supermercados, los deliveries, los supermercados tradicionales, un Tesco, un Carrefour, un Wholesales, que las promesas de entrega a sus clientes para compras de e-commerce iban desde la entrega durante el día. Esas eran las ventanas horarias o la promesa de valor de cara a los clientes. El inventario era de ellos, es de ellos, y son normalmente operadores que tienen o que manejan dentro de su supermercado 30.000 a 40.000 SKUs. Luego vino la evolución a players ya digitales, pure players, como un Ocado, como un Amazon Fresh y otros que operaban, que son muy eficientes desde la perspectiva de la operación logística, operando desde dark stores o desde micro fulfillment centers, que son bodegas que están solamente orientadas a hacer picking, packing y delivery. Por lo tanto, con toda esa eficiencia, pudieron generar promesas de entrega de cara a sus clientes de 2 horas, ¿ya? Y manejando un número mucho más reducido que hace mucho más eficiente la operación de aproximadamente 20.000 SKUs. En una tercera etapa nacen los agregadores de demanda que conocemos hoy día, un Rappi, un Globo, un Instacart, que se posicionan como quick commerce, donde la promesa de entrega ya baja de la hora y llega a los minutos, es decir, 30 minutos. Hoy día estamos llegando a casos que vamos a ver en la cuarta evolución ya desde 10 minutos de plazo de entrega a la casa del cliente, donde aquí lo interesante es que el stock
ya no es necesariamente de ellos. Ellos son operadores que agregan demanda y que tienen una capacidad de delivery importante, pero el stock no lo manejan ellos. Ahí vamos a ver que eso ya no es tan así. Rappi hoy día y varios Instacart, etcétera, están empezando también a tener sus propias bodegas, sus propios dark stores y operando y vendiendo su propio stock, por lo tanto compitiendo con aquellos supermercados o autoservicios con los cuales les prestan servicio. Ya es un ecosistema que se está complejizando. Por además vemos una cuarta evolución ya, pure players, supermercados digitales como Joker, Gorillas, Getir, que efectivamente son muy eficientes con una promesa de entrega muy rápida y que manejan los productos de alta rotación y alta venta por este canal, o sea, por e-commerce, que en esa demanda que estamos hablando de mil códigos. Ya, por lo tanto, son operaciones más chicas, mucho más eficientes, mucho más baratas. Esto, como les comenté recién, está generando un ecosistema bastante complejo que está evolucionando muy rápido, ya de muchas startups que ya están en fases más maduras de su ciclo de desarrollo, que están levantando muchos recursos para poder escalar su operación y poder generar esa capacidad de atraer y tener clientes que usen la plataforma, que finalmente ese es el negocio de estos marketplaces. Entonces vemos que hay operadores o players que tienen hoy día presencia regional en la TAM, como un Rappi, Pedidos Ya, etcétera. Hay otros que ya tienen Uber Eats. Vemos que hay otros que tienen en Norteamérica, como Instacart, Joker, y otros que están en la zona de Europa y Oceanía, y players que además de tener presencia regional ya empiezan a tener una presencia más global. Hay tres grupos de operadores, tres grupos de players que se ven claramente en este ecosistema. Uno son los agregadores, como ya les había comentado, que son agregadores que son muy eficientes en ofrecer el servicio, que tienen una muy buena plataforma, que es muy usable desde la perspectiva de los clientes, tienen un alta volumen de clientes que transaccionan en la aplicación, por lo tanto a los supermercados o a los autoservicios pueden generarles ventas, un volumen de ventas importantes en muy corto tiempo que pueden ser atendidas de manera eficiente. ¿Ya? Ellos utilizan el stock de sus clientes para esta venta, aunque en algunos casos hoy día, como ya les comenté también, están empezando también a tener su propio stock y a comercializar su propio stock. Están los pure players, que ellos tienen su propio stock, manejan y lo gestionan desde dark stores y son también muy eficientes. Y desde luego los incumbentes de siempre o los autoservicios que existen hoy día en el mercado, que tienen que implementar y que están implementando soluciones de tecnología, incorporando tecnología para poder también gestionar la última milla y ser eficientes en el despacho, ya sea a la casa del cliente o en el pick-up en cada uno de sus locales o establecimientos de las compras de sus clientes. Acá, cuando vemos los agregadores, es súper importante entender que si bien estos agregadores, desde la perspectiva, es muy importante entender desde la perspectiva de un autoservicio como ahí estamos viendo un Oxxo, Fáciles de Totus, que es del grupo Falabella, Speed 35, que hoy día ya se llama Speed, no 35, por el lado Cencosud. Es muy importante entender que un agregador de demanda es un proveedor o es un partner que ofrece un servicio que de cara al operador es muy caro. Operar con un agregador, el costo por transacción es bastante alto, o sea, el porcentaje de la venta que hay que pagarle al operador es bastante alto. Por otro lado, no existe o muy escasa visibilidad de información respecto de cuál es el nivel de servicio que tiene con el cliente, la interacción con el cliente, esa componente o esa dimensión que es muy importante, tiene escasa visibilidad. Y por otro lado, y que es muy relevante,
la información del cliente no es del autoservicio de la empresa, es del agregador de demanda. El cliente no es de un Oxxo, en este caso, de un Totus, sino que es de un Rappi, un Instacart, un Corner Shop. Y eso es súper importante, sobre todo hoy día, que sabemos que primero hay que construir esa relación con el cliente, es muy importante tenerla y desarrollarla en el tiempo, tanto a nivel de la relación, de ese engagement, pero también a nivel de el conocimiento, la información que cada una de esas transacciones está generando y que permite generar inteligencia y por lo tanto mejor rentabilidad, relacionamiento en el tiempo, etcétera, etcétera, poniendo al cliente al centro de la operación de un operador. Entonces esos factores son bien relevantes y lo que vemos es que si bien inicialmente es más fácil y rápido tener una operación con un agregador de demanda, finalmente, dado que además hoy día se están transformando en competencia los propios autoservicios, el autoservicio, las empresas de autoservicios tienen que necesariamente desarrollar esta capacidad, incorporando tecnología. El reto principal hoy día es para un operador normal, para un supermercado, un autoservicio, es cómo pueden atender en forma eficiente, costo eficiente, y el tema es muy relevante porque si la operación de delivery no es eficiente y no es rentable, la verdad es que es muy complejo y prácticamente imposible que pueda escalar. Por lo tanto, hoy día un operador que tiene un local que su modelo de negocio está basado en tener ventas físicas en su local y que hoy día tiene que empezar a desarrollarse fuertemente en una venta, un modelo que le permita atender una venta que tiene que hacer un delivery dentro de una zona de influencia, necesariamente, y para poder competir correctamente con estos pool players que son muy eficientes en términos de velocidad de delivery y en gestión de los propios códigos y por lo tanto tienen una operación o un P&L más rentable, es muy relevante y necesariamente implica incorporar tecnología. ¿Cómo los supermercados pueden adaptar sus procesos tradicionales para poder ser más efectivos en la gestión logística de su última milla? Mira, primero veamos cuáles son los pasos más críticos para la efectividad de este proceso. Y la última milla, para que estemos todos en la misma página, es el proceso que parte desde la generación de una orden de compra por e-commerce, es decir, el ingreso de esa orden de compra, después todo lo que tiene que ver con el proceso de picking y packing de esa compra, el almacenamiento y el embarque de esa compra, ya sea a través de un chopper, de la fuerza de delivery propia, tercerizada, etcétera, y finalmente la entrega de esa compra al cliente. Y el quinto paso tiene que ver con la capacidad de poder darle trazabilidad en tiempo real a todo ese proceso en el cual interviene el cliente con tanto los pickers, los choppers, los delivers, etcétera, para que haya una muy buena experiencia de compra y por lo tanto haya recurrencia en esa compra. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen? Uno, respecto al ingreso, es que normalmente vemos que muchos operadores hoy día, empresas de autoservicio, no tienen capacidades para automatizar automáticamente la asignación de pedidos, ¿ya? Para poder eficientar la capacidad de los recursos que tienen disponibles. Por otro lado, existen ineficiencias respecto del picking y el packing, ¿ya? No tienen una ruta de packing, no tienen un buen manejo de los productos que están fuera de stock, que normalmente están quebrados y eso efectivamente tiene un impacto en la venta directamente, pero además tiene un impacto en la atención al cliente. No hay un buen manejo de los productos sustitutos en caso de que haya quiebre de ciertos productos, etcétera. Todo eso genera ineficiencias, genera demoras, genera sobrecostos y genera pérdidas de venta. Falta también capacidad de almacenamiento y embarque. Falta trazabilidad de los paquetes en términos de la hora almacenar, la hora embarcar, cuáles son los
cómo eficientar la fuerza de delivery, ya sea las capacidades de delivery, ya sea las propias como las de terceros, cuáles son las más efectivas de acuerdo con las cargas, de acuerdo con el número de órdenes que hay que entregar, las ventanas horarias comprometidas, etc. Y finalmente la entrega, cómo se realiza el tracking, cómo puede el cliente hacer ese tracking, qué visibilidad tiene, cuál es el nivel de comunicación que hay con el cliente para anticipar problemas, para anticipar demoras, para que el cliente pueda comunicarse, etcétera. Y todo eso, nuevamente, con una adecuada administración y gestión de la data, que permita controlar el proceso en todo momento y que permita ir aprendiendo de dónde están las mejoras posibles en productividad, en costos, en tiempos, etcétera, y por lo tanto ir teniendo una operación cada vez más optimizada en un proceso de mejora continua del operador. Perfecto, José. Entonces, ahorita voy a tomar un poco la palabra para hablar pues ya sobre la temática específica del webinar de hoy, que es cómo nosotros les vamos a dar a ustedes 5 tips específicos, 5 cosas muy puntuales que ustedes pueden implementar en sus autoservicios, supermercados, para triplicar la eficiencia de su operación pues de e-grocery en general. Entonces, empecemos con la primera, que es básicamente automatizar la asignación de tareas. Entonces, veamos el panorama general cuando los jugadores empiezan a hacer una asignación de tareas y de órdenes sin uso de la tecnología. Vemos muchos temas como, por ejemplo, una definición aleatoria de qué persona tiene que empezar haciendo alistamiento, empacado, despacho. No hay una forma organizada de entender a qué hora precisa tiene que empezar el alistamiento de cada orden. Por lo general es estimado, pero no hay, digamos que, mucha matemática real detrás de esto, a menos de que se use la tecnología. Y esto terminan dos cosas. La primera, pues, es que puede haber errores en el momento de empezar y terminar una tarea que pueden afectar la promesa de entrega. Y por otro lado, esta falta de automatización también puede terminar en muchos tiempos muertos. ¿Por qué? Porque de pronto cuando el picking acaba, el driver no está listo para recibir la orden. Entonces, mientras el picker se queda sentado esperando al driver, pues tienen tiempos muertos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Básicamente, garantizar que con la tecnología ustedes puedan garantizar una asignación automatizada de tareas. Les voy a explicar un poco desde Instalip cómo funciona. Básicamente, lo que hace Instalip es identificar con base a la promesa de entrega que se hizo y con base a los tiempos de picking por ítem, por tienda, cuáles son los tiempos óptimos que tienen que, o que cada tarea tiene que llevar. Y con base a estos tiempos óptimos, se hace una asignación de tareas a través de nuestra Shopper App a los recursos, al picker, al driver, a las personas de almacenamiento, y le va a llegar un card que dice, hola, pues su tarea es hacer, por ejemplo, en este caso, recolección, seleccione los productos y tiene que completar esta tarea de aquí a las 3:13, a las 4:13 de la tarde. ¿Qué nos va a permitir estos tiempos óptimos que vemos acá? Primero, garantizar la promesa de entrega y segundo, garantizar sincronización. Y este tema de sincronizar todos los pasos y reducir los tiempos muertos, pues les va a ayudar a incrementar la eficiencia porque van a poder hacer la misma cantidad de órdenes con menos recursos. Entonces, este pues es nuestro tip número 1, que es supremamente importante. Nada de elegir aleatoriamente qué persona debe hacer cada tarea, sino que realmente garantizar que a través de algoritmos inteligentes, los recursos seleccionados para cada orden sean la combinación más óptima posible. Y la segunda, pues empieza obviamente con después de la asignación, el primer paso, que es básicamente el proceso de alistamiento. Alistamiento o fulfillment para nosotros abarca básicamente tanto lo que es la recolección como lo que es el empacado. Entonces, ¿cómo usualmente es este proceso cuando los jugadores pues no tienen las herramientas digitales adecuadas? Aunque no parezca, pues vemos mucho igual jugadores que usan el famoso listado de ítems que se deben recolectar en un papel en el peor de los casos pues anotado a mano o impreso directamente pues del e-commerce, pero pues definitivamente no es lo ideal.
vemos que hay muchos desplazamientos innecesarios porque el picker define a su propio criterio cuál es la ruta que se debe tomar y esto no muchas veces pues es la ruta adecuada, ¿no? De hecho, hay varios estudios que le piden a varios pickers trazar cuál sería la ruta óptima que ellos harían para una lista específica y la mayoría de veces los pickers eligen rutas diferentes. También vemos que específicamente con productos de alimentos, cuando no hay un uso adecuado de la tecnología, es muy normal que haya alto margen de error en los productos que se recolectan. Entonces, en lugar de recolectar, por ejemplo, el yogurt de fresa, yo recolecto el yogurt de mora o un tamaño diferente del producto que efectivamente se había pedido y esto pues puede generar mucha inconformidad al cliente final. Y también hay una cosa súper importante y es que no hay manera eficiente de manejar casos de excepción. Por ejemplo, un caso de excepción súper claro en el mundo pues, de los groceries, que haya un producto fuera de stock que no está. Entonces, ¿qué me pasa si yo no tengo una herramienta para gestionarlo de forma rápida? Tal vez pierdo un montón de tiempo viendo qué producto tengo que seleccionar, si tengo que llamar al cliente, qué tengo que hacer. Y esto pues deriva, por supuesto, en ineficiencias. Entonces, nuestro tip en cómo usar la tecnología en pro de pues devolver este proceso, digamos, que más eficiente. Lo primero es que la tecnología que ustedes usen tiene que garantizarles rutas óptimas. Es decir, que la tecnología defina cuál es la ruta que se tiene que tener con base a planograma y que no sea un tema subjetivo. Lo segundo es garantizar que básicamente tienen diferentes metodologías de recolección con base a los tamaños de las órdenes y la escala que van manejando en diferentes tiendas. Entonces, un ejemplo perfecto es, por ejemplo, la implementación de batch picking, que permite a un picker recolectar varias órdenes en un mismo flujo. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que en la segunda pantalla el picker va a poder tener una lista de todos los productos que tiene que recolectar y tiene una etiqueta de color que le indica qué producto es de qué orden. Entonces, en lugar de pasar 5 veces por la tienda, pasa una sola vez y recolecta 5 órdenes. Esto, por ejemplo, para órdenes con menos de 15 SKUs, ¿no? O, por ejemplo, si yo tengo una tienda muy grande, puedo hacer recolección por zonas. Entonces, en lugar de tener un picker que tiene que pasearse por 3 pisos de tienda, tenemos pickers zonificados que son además expertos en recolectar productos de esas zonas. Cada uno recolecta los productos de su zona asociada y al final se consolida. Este tipo de cosas pues van a ayudar, digamos que, a reducir los tiempos de picking por ítem de forma súper importante. Otro ejemplo, gestión de reemplazos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Instalip, Instalip permite que el picker pueda hacer una recomendación o una sugerencia de reemplazo al cliente final y el cliente final puede escoger de forma inmediata o incluso previo a la orden en el checkout qué hacer si un producto se encuentra fuera de stock. Ya con esto el picker no se va a demorar, pues no se va a demorar 15 minutos haciendo un reemplazo, sino que lo puede hacer de forma inmediata. Entonces, este tipo de cosas pues ayudan un montón. Con respecto al tema de la precisión en los productos, pues aplicar temas de escaneo para garantizar que yo no recolecte el yogur de mora en lugar del yogur de fresa y garantizar que no tengo errores en los productos que efectivamente estoy recolectando. Inclusive podemos garantizar que en un mismo flujo se recolecte y pues se empaquen los productos. Entonces, todo esto pues nos va a ayudar a reducir sus tiempos de picking por ítem pues de una forma súper, digamos que eficiente y es súper importante usar la tecnología en pro de esto. ¿Listo? Ahora vámonos con el tercer tip súper importante y es básicamente emplear mecanismos de auditoría. ¿A qué me refiero con mecanismos de auditoría? Y veamos un poco cómo funciona esto cuando no hay tecnología sobre la mesa. Pasa mucho que pues yo recolecto productos, los empaco y ese paquete se queda encima pues de alguna estantería o de alguna mesa y probablemente puede quedarse ahí por un tiempo indefinido y puede haber, digamos que, pérdidas de sus paquetes. Puede pasar que de pronto a la hora de hacer embarque de los paquetes pues se quede un paquete por detrás o que incluso yo monte al vehículo un paquete que no estaba asociado pues a la orden de ese vehículo. Entonces, esto se da cuando yo no tengo una trazabilidad de las órdenes y de los paquetes asociados a estas órdenes. Entonces, ¿qué recomendamos? Básicamente recomendamos que se usen escaneos de códigos de barra y de códigos QR asociados a paquetes específicos para garantizar que no va a haber errores durante las transferencias. Entonces, por ejemplo, transferencia número 1,
es cuando yo dejo los paquetes almacenados en una zona específica mientras es el momento adecuado de despachar. Yo necesito poder, desde una plataforma tecnológica, tener identificación de que estos paquetes los dejé en estas zonas de almacenaje y están asociados a esta orden en específico, para que después, cuando sea momento de hacer embarque, garanticemos que la persona del vehículo puede escanear todos los paquetes asociados a esa orden y no haya errores de subir el paquete incorrecto o que no se me quede ningún paquete por detrás. Entonces, por ejemplo, Instalip cuenta con todo esto que va a estar completamente conectado durante todo el flujo, desde picking hasta, digamos, que delivery. Y esto se puede hacer con escaneo de códigos pues, de barra o inclusive de códigos QR. Entonces, estas auditorías pues, van a permitir que se demoren menos tiempo pues, buscando los paquetes extraviados y, por supuesto, que no haya errores en la operación. El cuarto tip, entonces, es básicamente ya pasamos por asignación, recolección, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y embarque. Y pues el cuarto tiene que ver con, pues yo como soy lo más eficiente posible en el despacho. ¿Y qué vemos mucho? Vemos mucho que es muy normal en el mundo de autoservicios, supermercados, hipermercados, conveniencia, que se usen varias metodologías de despacho. O sea, yo puedo tener mi flota propia, que me despacha los pedidos y después además tengo una flota tercerizada dedicada y además despacho órdenes on demand a través de jugadores 3PL que tienen sus propios motociclistas que me despachan órdenes. Pero por lo general, uno, pierdo toda la trazabilidad de esa orden cuando sale de la tienda y número dos, pues no tengo una forma centralizada de gestionar todos estos vehículos, entonces pierdo mucha visibilidad sobre si estoy siendo efectivo o no. Esto también pues se presta mucho para que se afecte la promesa de entrega. Entonces, cosas importantes a tener en cuenta y cómo usar la tecnología. Muy importante tener reglas de una plataforma que te permita tener reglas de negocio para asignar tareas a diferentes flotas. Entonces, por ejemplo, Instalip permite decir, primero asignele las órdenes a mis recursos propios, a los que les pago un salario fijo, y cuando ya estén saturados, ahí sí asignemos a los terceros. Inclusive puede haber un tercero diferente por tipo de cobertura. También es muy importante que, por ejemplo, para poder responder a los picos en la demanda, yo pueda tener complementando mi flota propia, flota tercerizada, para que si hay un pico de demanda muy grande, yo pueda seguir respondiendo a esa demanda con pues, despachos, pero pues no teniendo un montón de recursos que en momentos valle van a estar subutilizados. Y finalmente, es súper importante tener el tema de enrutamiento dinámico conectado con el resto pues, del proceso para que para las órdenes programadas yo pueda desde pues, una sola plataforma enrutar órdenes de tal forma que use pues, mis vehículos de la mejor forma, maximizando capacidades y minimizando distancias, pero que también esté conectado con la promesa de entrega que se hizo. O sea, ser eficiente, pero ser eficiente sin comprometer el servicio al cliente. Entonces, todo esto pues va a ser súper importante y finalmente, obviamente, tener auditoría a la hora de entregar una orden. Entonces, llegando al cliente final, podemos tener temas como foto de verificación o inclusive código de verificación para garantizar que la orden efectivamente se entrega. ¿Listo? Entonces, este es nuestro cuarto tip en términos de cosas clave de cara a la tecnología para implementar en el proceso de delivery. Y finalmente, pues tenemos, ya vimos toda la cadena de valor, pero sabemos que aunque uno quisiera que todas las órdenes fueran un happy path, donde todo sale perfecto, pues en la práctica sabemos que hay incidencias en todo momento y por eso es muy importante tener la capacidad de gestionarlas en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo tecnología? Pues muchas veces cuando me doy cuenta de que hubo una incidencia es cuando el cliente se queja, que ya es muy tarde porque ya causé una experiencia mala al cliente, ya mis recursos pues perdieron un montón de tiempo y no hubo una resolución efectiva pues, del problema. Entonces esto pues resulta en ineficiencias y en una pésima experiencia al cliente. Que nosotros recomendamos mucho para el manejo de incidencias. Lo número uno es garantizar que levantamos, digamos que alertas automáticas con tiempo suficiente para resolver el problema antes de que el cliente final se dé cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Instalip?
Si Instalip identifica que el recurso pues está demorando más de lo que debería en una tarea, levanta la incidencia antes de que pues efectivamente la orden llegue tarde, para que desde la torre de control alguien pueda gestionar este tema y garantizar que se resuelva antes de que pues el cliente final tenga que hacer una queja. Otro tema súper importante acá es que no solamente es levantar las alertas cuando hay algún issue con una orden, sino que también se tiene que proveer toda la información de esa orden centralizada y en tiempo real, porque si yo no sé quién está recolectando la orden, quién la está despachando, en qué paso va, pues tengo muy limitado campo de acción, sino que también pues proveer las herramientas para que se resuelvan las incidencias. Entonces, por ejemplo, en Instalip se puede chatear directamente con el cliente, con los recursos. En Instalip se puede reasignar una tarea a otro recurso. Entonces, si el driver se le poncha una llanta, pues yo puedo decirle a otro driver que lo reemplace. Y este tipo de cosas nos va a permitir, digamos que ser muy preciso en la resolución de problemas y solucionarlos antes de que pues gastemos mucho tiempo o que inclusive el cliente final deba quejarse. Entonces, este es como nuestro quinto tip y como resolviendo ese quinto paso que hablábamos, que era crítico. Y bueno, y realmente acá entonces haciendo una pequeña, digamos que recapitulación, estos 5 pasos que mencionó José al comienzo, si nosotros usamos la tecnología en estos 5 momentos críticos, pues vamos a poder mejorar la eficiencia. Y recapitulándolo, es automatizar la asignación de tareas, maximizar la eficiencia en el alistamiento, emplear mecanismos de auditoría, garantizar que yo pueda despachar con diferentes métodos, o sea, ser flexible en esto, y finalmente gestionar las incidencias en tiempo real y no esperarme pues a que mi cliente final pues deba quejarse. Entonces, esto era un poco lo que teníamos preparado para hoy, pero ahorita nos encantaría abrir un panel de preguntas con todos ustedes para poder responder cualquier duda que pueda surgir con respecto a lo que acabamos de ver en este seminario. Muchas gracias, María. Y muchas gracias también a José Merino por esta ponencia. Vamos a dar paso con algunas preguntas. Mira, la primera de ellas es, ¿cómo aseguran o validan la entrega a la persona correcta? Esta yo creo que sería para ti si me ayudas, María. Súper. Entonces, básicamente esto es como una problemática que surge cuando yo no tengo trazabilidad de que los embarques se hagan de forma adecuada y también cuando no tengo trazabilidad de que efectivamente pues el cliente final adecuado recibió la orden. Entonces, con Instalip pues manejamos varios mecanismos de auditoría para garantizar esto. El primero muy importante es el tema que les mencionaba de tener códigos de barra asociados a los paquetes de una orden. Códigos de barra únicos que permiten saber que para la orden de María Camila Giraldo tiene estos 3 paquetes con estos códigos únicos. Y estos códigos vamos a tener trazabilidad de estos desde que se recolectan y se empacan hasta que se almacenan y se embarcan. Entonces, por ejemplo, para el embarque, el driver, para poder continuar con su tarea de despacho, va a tener que escanear cada uno de los códigos. Entonces, así garantizamos que la tarea que se le asignó al driver, por ejemplo, driver José, él está efectivamente, digamos que insertando en su vehículo los paquetes asociados a la orden que él tenía que despachar. Y ya lo último, el último pedazo de verificación que tenemos en este caso es que cuando se entrega la orden podemos tener los mecanismos de validación de entrega donde al cliente final le va a salir en su e-commerce un código único donde le sale el estado de la orden, un código único que le dice pues usted tiene que proveer este código único a su driver para que solamente con ese código único el driver pueda pues indicar que la orden fue efectivamente entregada. Entonces, si te das cuenta, garantizar que la orden correcta se entregue a la persona adecuada depende de auditoría, no solo en la entrega, sino en todo el proceso desde el alistamiento. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar lectura a una de las siguientes preguntas que tenemos por aquí. ¿Cuál sería el costo-beneficio entre desarrollar este tipo de tecnologías in-house o ir por un proveedor?
No sé si nos ayudes, José o María. Sí, ningún problema. Bueno, los costos-beneficios son muy grandes. Tiene que ver primero con el time to digital o el time el go live, el tiempo asociado, el tiempo que transcurre entre integrar la solución y ya poder estar operándola, ¿ya? Normalmente la experiencia así lo indica, es que un producto off the shelf y sobre todo un producto SaaS como es Instalip, la velocidad de integración e implementación es más rápida y por lo tanto la operación de la empresa puede contar con estas capacidades y estas funcionalidades de forma más rápida. Por otro lado, y también yo creo que es muy importante poder tener un software que tiene un desarrollo, que tiene un roadmap de desarrollo, que tiene embedidas las mejores prácticas del mercado. Es súper importante porque hace y posibilita a la empresa adquirir y trabajar en esas mejores prácticas, con esas mejores prácticas y además dado que el mercado es un mercado que va evolucionando tan rápido, tiene esa capacidad de poder reaccionar e ir evolucionando con las nuevas releases que tiene la solución, ¿ya? Desde la perspectiva por lo tanto, hay eficiencias en términos de tiempo, hay eficiencia yo creo que también en términos de costo, porque sobre todo hoy día este modelo SaaS de integración y después de consumo de soluciones la hace mucho más efectivas y costo efectivas para las empresas. Y por otro lado, y que es súper relevante, uno tiene un experto desde el partner en términos de poder ir teniendo también tips, consejos para ir mejorando la productividad y maximizando el uso de la aplicación. Muchas gracias. Mira, hay otra pregunta que nos está haciendo también María Callejo. Dice, ¿se tienen que unificar los sistemas de codificación con los proveedores y qué porcentaje de error se logra minimizar con este proceso? Son dos preguntas que nos está haciendo María Callejo. Ahí por las codificaciones, me imagino que nos referimos netamente como a los códigos específicos usados para paquetes y demás. Te cuento un poco en nuestra experiencia cómo lo hacen nuestros clientes actualmente. Básicamente lo que ellos tienen son unas canastas con códigos de barra únicos a modo de sticker. Entonces, cuando por ejemplo un picker va a hacer recolección y packing, coge el número de stickers que necesite y los pega directamente a la bolsa para que cuando recolecte un ítem, escanea el ítem y después escanea el código de barra de la bolsa como tal. Y ya Instalip tiene la capacidad de guardar esa información sobre esos códigos y asociarlos directamente al pedido que ese picker está recolectando, perdón. Después, todos es súper recomendable tener zonas de almacenaje de deliveries específicas. Entonces, por lo general, son estanterías y neveras, porque pues hay unos productos que se deben mantener refrigerados y otros que no, y cada una de ellas pues va a tener un código también de barras asociada a la posición específica. Entonces, de esta forma, cuando yo cojo esos paquetes y los voy a dejar en almacenaje mientras es hora pues, de embarcar, ya esa zona de almacenaje pues también tiene un código específico asociado y de esta forma, cuando ya es la hora pues de despachar, Instalip le indica a la persona encargada de embarcar, pues usted tiene que recolectar estos paquetes con estos códigos en estas zonas con estos códigos. Esto es en cuanto a la primera pregunta. Y no sé, Lupita, si me podrías repetir la segunda parte. Sí, claro que sí. La segunda pregunta que ella nos hace es ¿qué porcentaje de error se logra minimizar con este proceso? Entonces, puedo quedarte debiendo, digamos, que el KPI en específico que manejamos con nuestros clientes para ser pues completamente precisa, pero al final, para que nos entendamos un poco cómo funciona, es bastante cercano pues a no tener margen de error, porque cuando yo escaneo un producto que no está asociado a esa orden,
no me va a dejar agregarlo y me va a salir un disclaimer que dice, no puedes agregar este producto porque este producto no está asociado a esta orden. Entonces, en ese caso no se pueden agregar productos no asociados a la orden, pero a la hora de hacer reemplazos, pues ahí sí se puede agregar un producto y aunque se da toda la información para que el picker pueda agregar el que el cliente escogió, ahí es cuando también es bastante importante entrar en temas de capacitación. Pero es bastante cercano a casi reducir en el límite los errores con el uso del escaneo de código SEAN. Muy bien, muchas gracias, María, por tu respuesta. Y si les parece bien, pasamos a la siguiente, en donde nos preguntan cuál sería la mejor manera de garantizar estas eficiencias sin afectar la experiencia hacia el cliente final. Pues, Dale, adelante. dale, Camila. Dale, Maca, no hay problema. Listo. Si quieres, igual acá tal vez me puedes complementar en algo, pero creo que algo en lo que pues tal vez hice bastante hincapié durante la presentación es que aunque muchas de estas funcionalidades buscan volver eficientes, digamos que los tiempos y el uso de los recursos, también buscan perfeccionar la experiencia del cliente. Entonces, desde temas como automatizar la asignación de tareas que garantizan pues sincronización y eficiencia, pues eso también está apuntándole a garantizar el on time, ¿no? Y entregar a tiempo es súper clave para la experiencia del cliente. Otro ejemplo, el escaneo pues va a permitir que yo me demore menos como picker agregando los productos al carrito, porque no tengo que estar cliqueando absolutamente nada o chequeando en una lista, pero además pues nos ayuda a reducir los errores, ¿no? Entonces esto también pues súper relevante para la experiencia del cliente final. Y al final, cuando tú también automatizas todos esos temas de cuándo tiene que salir el vehículo a la casa del cliente final y demás, pues estamos garantizando el on time. Y tal vez el último factor que de pronto no se mencionó en este seminario mucho, pero es muy importante, es que todo esto puede ir súper atado a estar mostrándole al cliente final en tiempo real todo lo que pasa con su orden para que sienta que es una experiencia en vivo. Y esto no es mutuamente excluyente a todo lo que mencionamos ahorita que permite, digamos, que capturar eficiencias. Entonces yo creo que lo importante es escoger una tecnología como Instalip que ataca las dos verticales y no deja una por detrás. No sé, José, si ahí tienes algo como para complementar Sí, esta. gracias, Maca. Oye, sí, a mí me gustaría que ustedes se quedaran con el entendimiento de que esta es un proceso complejo, es un proceso para un operador de autoservicio, en la última milla es un proceso complejo y caro, ya donde hoy día las empresas o los agregadores de demanda, en este caso, como los definimos en la presentación, que te proveen este servicio, es un servicio caro. Por lo tanto, en un mundo en el cual el e-commerce está creciendo a las tasas que está creciendo, es una capacidad que necesariamente hay que desarrollar y tener en algún minuto. En algún minuto, sí o sí, las empresas que quieran seguir subsistiendo en este ecosistema van a tener que tener esa capacidad, tienen que desarrollarla. Y efectivamente la tecnología te permite hacerlo. Y por lo tanto tienen que enfrentarse a ese desafío. Ser eficientes y todas aquellas capacidades que la tecnología te posibilite para ser eficiente, para tener un menor tiempo de picking, packing, para poder optimizar mejor la fuerza de delivery, para poder tener una muy buena relación o visibilidad de cara al cliente, que el cliente tenga una muy buena experiencia, va a ser fundamental, porque si bien va a existir una cierta diferenciación en la velocidad y en la velocidad de entrega y otros, básicamente van a ser servicios bastante commodity a los cuales las empresas o los operadores de autoservicios van a tener que alinearse, van a tener que poder satisfacer esos mismos tiempos y por lo tanto tienen que necesariamente lograr las eficiencias económicas para poder escalar y hacer rentable el negocio en su totalidad. Por lo tanto, soluciones como Instalip y todas aquellas que te permitan lograr
las eficiencias que ya mencionamos, con una muy buena relación con el cliente, son desafíos que todas las empresas van a tener que plantearse y van a tener que empezar a enfrentar y poder ser exitosos, para poder ser exitosos en las ventas por sus canales digitales. Muy bien, muchas gracias. Vamos cerrando y una de las siguientes preguntas sería ¿cuál es la ventaja para los autoservicios y farmacias de contar con una solución como Instaleap? Mira, yo te diría que la principal, hay un par de ventajas importantes. Uno que ya lo hemos mencionado hasta varias veces, que es más barato. Es más barato tener una operación, tener una solución como Instaleap que permita gestionar la última milla. Dos, estratégicamente es bastante, es un camino que hay que implementar, que hay que tener, porque de la perspectiva de la empresa, desde el punto de vista de la capacidad de negociación y estratégicamente en el largo plazo, es la capacidad que hay que desarrollar y tener. Tener un operador o un agregador pasa por que un externo se está haciendo cargo de un proceso crítico para la empresa que puede funcionar en algún minuto para la empresa, dependiendo del monto de las transacciones, de su nivel de madurez en las ventas digitales, etcétera, pero que a la larga puede implicar que en algún minuto se tenga que cambiar de operador, etcétera. Siempre van a haber negociaciones, siempre hay una relación de amor y odio, y por lo tanto puede haber un equilibrio que no necesariamente es estable en el largo plazo, y como les digo, es algo tan relevante que tiene que necesariamente lograrlo la empresa o el autoservicio. Por otro lado, la relación con el cliente la maneja el cliente, perdón, la maneja el autoservicio y no un tercero, que es fundamental. Y por otro lado, toda esa tremenda capacidad de información, de datos y de conocimiento la tiene, la puede desarrollar y la puede aplicar la empresa y no un tercero. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Creo que he dado lectura a todas las preguntas que se compartieron a través de la plataforma. Y también, no sé si les parezca lanzar uno de los sondeos, una de las preguntas que les interesaba para que ahorita justamente nuestros asistentes puedan contestar. Ahorita ya les llegó aquí el sondeo para que a través de ella, sea estén conectados a través de su móvil o de su computadora, puedan contestarnos esta pregunta. Y pues sirva también para saber quiénes, algunos de ustedes, de los que están hoy conectados, ya utilizan este software y lo podamos compartir con nuestros ponentes. Ahorita ya nos están compartiendo algunos las respuestas de si utilizan algún software para optimizar el proceso de aislamiento. Y pues el 80% de nuestros asistentes pues aún no utilizan algún tipo de software. Creo que se están recopilando. Entonces, creo que estaríamos ya ahorita teniendo sobre todo aquí un panorama para ustedes. Y esto pues se los estaría compartiendo para que ustedes tengan visibilidad de las respuestas que nos dieron a través de este sondeo. Y pues antes de dar por finalizado esta sesión y de pues agradecer en nombre de G1 México, me gustaría que cada uno de ustedes me pudieran aportar con un comentario final de cierre para toda la audiencia. No sé, es Maca o Pepe, quien guste. No, perfecto. Bueno, pues entonces espero que les haya gustado mucho el contenido. Nosotros estamos súper abiertos a, digamos que, entender un poco más a fondo cuáles son sus casos específicos, sus problemas actuales en la operación y los retos que quieren resolver. Y estamos felices de la mano pues, de nuestros partners en México, Hazard y Mecano,
entender a más profundidad cuáles son sus issues y ver cómo los podemos ayudar con nuestra tecnología, pues a que sean lo más eficientes posibles y pues que le puedan ofrecer a sus clientes una experiencia que sea capaz de competir con lo que hoy en día ofrece pues un Rappi o ofrece un Corner Shop. Entonces, pues mil gracias por la asistencia y cualquier pregunta que tengan o cualquier, digamos, que deep dive que quieran adicional, pues les dejamos los contactos tanto de José como míos para que lo revisemos más a fondo. Perfecto. Pues, José, adelante también si quieres tú dar alguna última conclusión. Sí, ok, gracias. Bueno, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema, que es un tema apasionante, súper contingente y que va a ser clave, ya es hoy día clave en un mundo post pandemia y va a seguir siendo muy relevante. Y efectivamente, como ahí decía Maca, estaremos más que dispuestos a poder ver con ustedes cuáles son sus dolores, cuáles son las oportunidades que tienen, cómo podemos asesorarlo y cómo podemos acompañarlos finalmente en este camino de excelencia de la gestión logística de la última milla. Muchas gracias. Perfecto, pues yo les agradezco en nombre de G1 México el que nos hayan compartido hoy esta información que genera seguramente valor hacia nuestros asociados y también agradecer a Hazar por esta vinculación y estar trayéndonos este tema el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, José. Muchas gracias, María. Y gracias al auditorio que hoy nos acompañó. Que tengan excelente tarde todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias.